Bueno, bien, entonces hoy vamos a ver los terrenos. ¿Listo, Alex? Entonces vamos a ver pues estas herramientas que tiene Unity con respecto a la creación de terrenos. Es bastante interesante. Para ello, pues yo voy a crear una escena nueva. Aquí, crear escena. Listo, esta escena la voy a llamar terrenos. Y voy a dar doble clic para ir a esa escena nueva. Bueno, como yo estoy trabajando en esto, entonces me dice que si quiero guardar los cambios, le voy a decir que sí. Llevo harto trabajo ahí. Venga, sí, ahí quedó. Listo. Y entonces tenemos obviamente nuestra área vacía, nuestra área de trabajo, y vamos a empezar a crear un terreno. Para ello me voy a ir a Game Object, 3D Object, y por acá dice Terrain. Y se crea un terreno por defecto en Unity. En estos momentos estamos viendo un cuadrado, ¿cierto? Un plano ahí, que uno diría que es pequeño, pero realmente no es pequeño. La verdad es que es muy grande. Entonces, vamos a ver sus características. Para ello, pues seleccionamos el terreno y pasamos a la pista, al panel de Inspector. En el panel de Inspector, pues vemos las propiedades del objeto que tenemos seleccionado. Son bien distintas las opciones que le aparecen aquí a otros objetos 3D que usted pueda colocar sobre su escenario. Por ejemplo, el cubo. Si ve que este cubo lo acabo de hacer y prácticamente ni se ve, es porque este terreno es gigantesco. Pero veamos las propiedades que muestra acá, que son bien distintas a lo del terreno. El cubo lo voy a eliminar, no lo necesito. Y vamos a concentrarnos en el terreno. Bien, el terreno tiene, pues lo más importante del terreno es este pedacito de acá en el panel, ¿listo? Que es donde están sus propiedades de edición. Vamos a saltarnos de una vez al último botón, que es este engranaje de acá, en donde vamos a ver sus propiedades. Entonces, dentro de esas propiedades, que son bastantes, ¿cierto? Hay una que me parece muy importante, que habla sobre el ancho y la profundidad del terreno, y dice 1000 por 1000. Yo le decía a usted que en Unity las medidas están dadas por metros. O sea, esto es de 1000 metros por 1000 metros, o sea, de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Es bastante grande, 1 kilómetro cuadrado. Entonces aquí vamos a reducir esto. Podríamos reducirlo, por ejemplo, a 10 metros por 10 metros. Entonces fíjense, allá quedó mi terreno. ¿Listo? Por ejemplo. Bueno, eso para que lo tenga en cuenta. Sin embargo, de todas maneras, un terreno, bueno, en este caso de 10 metros por 10 metros pequeñito, solamente le quería mostrar la magnitud del terreno, como aparece por defecto en Unity. Realmente vamos a pasar esto tal vez a unos 200 metros por 200. ¿Listo? Bien. Pues fíjese lo grande que termina siendo 200 metros cuadrados. ¿Listo? Bien, hay otras propiedades aquí que tienen que ver ya con una cantidad de elementos que se le coloquen, pero digamos que lo más importante era conseguir la medida de aquí de esto. Bien, ahora sí vamos a saltar al primer botoncito, que es un botón pensado para hacer las montañitas. ¿Listo? En nuestro terreno. También al lado hay un botón, perdón, este es el botón para pintar texturas, ¿cierto? En nuestro terreno, o para levantar las montañas de las que le venía hablando. Entonces vienen vienen varias opciones acá. Rise or Lower Terrain, que es lo que le digo, levantar o hundir el terreno, pintar huecos, pintar textura y manipular la altura. ¿Listo? Pero vamos a pasarnos a este. ¿Listo? Fíjese que aquí hay una montañita, un pincel que me aparece acá por defecto.
voy a trabajar con este, puedo aumentar el tamaño del pincel y su opacidad. La opacidad en este caso depende de qué tan fuerte o no se levante el terreno. Por ejemplo, voy a exagerar acá y voy a dar clic. Entonces fíjense que con haber dado solamente ese clic ya se hizo una montañita. ¿Listo? Si yo lo tengo hundido, se dispara. ¿Por qué? Porque tengo mucha opacidad acá supuestamente. Si yo lo bajo y lo tengo hundido, tengo como un control mejor sobre esos terrenos que estoy levantando. ¿Listo? Bien. Perdón. Bien, vamos a hacer en este caso una pequeña islita con las propiedades que tengo aquí de terreno. Entonces, para ello, primero voy a aumentar el tamaño aquí nuevamente. Va a ser una, pues como es una isla, podría ser pequeña, ¿no? Podría ser unos 400 metros por 400. ¿Listo? Bien. Voy a crear primero unas montañas. Una montaña aquí como en la mitad. Con este pincelito de acá. Y pues nada, aquí con el mouse voy haciendo clic suavecito en algunas zonas. Es mejor hacerlo así, como de a poco, ir viendo qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? Incluso le puedes seguir bajando la opacidad para que estos pequeños clics que se hagan acá pues no sean tan fuertes, ¿no? Como tan bruscos. ¿Listo? Y ya después aquí empieza a aumentar, puede tener el clic sostenido ahí, entonces él sale levantando de a poquitos y vamos haciendo entonces levantando nuestro terreno. ¿Listo? Obviamente también puedo aumentar el tamaño, disminuir el tamaño del pincel dependiendo de lo que quiera. Upa. Cambiar también si quiere el pincel con el que está trabajando. ¿Sí? Con el pincel así suavecito, la opacidad así, entonces como que nos va quedando un terreno interesante, sobre todo en la parte baja de la montaña. Voy a aumentar esto por acá. Listo, entonces ya tenemos como una montañita como bien chula, ¿no? Vamos a hacer que la montañita sea como un volcán de pronto, alguna vaina así. Entonces, para hacer el efecto contrario, en vez de levantar, sino disminuir el terreno, vamos a oprimir la tecla Control, Alt, perdón, Shift, la tecla Shift, y fíjese cómo se hunde el terreno, ¿no? Entonces, en este caso, ya no estamos levantando terreno, sino hundiéndolo. ¿Listo? Entonces, con la tecla Shift se hace eso.
Listo. Entonces con eso ya empezamos ahí a crear un terrenito. Chévere. Hacerle mucho clic por acá para que esto no quede como tan liso. Que quede con una textura un poco más interesante. Listo, bien. Entonces ya con esto tenemos parte del terreno. Ahora voy a pasar bueno, previo a esto, debimos haber descargado algunas texturas o descargar un paquete de texturas previas de Unity que se llama ¿el qué? Los Standard Assets. Son unos assets que vienen por defecto con unos jugadores en primera persona, unos terrenos para Unity, pero unos materiales para los terrenos de Unity e incluso unos árboles, pero también se pueden descargar unos si uno quisiera. ¿Listo? Entonces, con base a la creación de terrenos, pues fíjense que ya tenemos acá un terreno interesante, como le decía, es como esa pequeña isla volcánica ahí, con un volcán en la mitad, que me parece pues hasta graciosa. ¿Listo? Bueno, le iba a explicar entonces lo de pintar el terreno. Entonces aquí hice pintar hoyos, pintar textura. ¿Listo? Cuando paso esto a pintar textura, pues es para precisamente pintar una textura, pero debo primero escoger la textura con la que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, como le decía, primero hay que descargar unas texturas. Create Layer, bueno, aquí me aparecen algunas cosas preestablecidas porque yo tengo algunos assets ya descargados, ¿no? Entonces aquí me van a aparecer todas las imágenes JPG o PNG de los assets que yo he descargado. ¿Listo? Entonces la idea obviamente sería haber importado este tipo de materiales acá. Voy a hacerlo, son las 9:53 en estos momentos, entonces de pronto nos quedamos un poco cortos, tal vez no alcanzo a hacer todo el proceso. Voy a hacerlo solamente aquí con esto para mostrarle, ¿no? Pero después le voy a colocar una textura real. Voy a coger este que dice Green Color, le voy a dar clic y fíjese cómo de una vez la textura queda toda en el terreno. Obviamente no es la idea que quede así un terreno cuadriculado, pero bueno, era para explicarle. Si yo quiero colocar más de una textura, o sea, otro color por acá, nuevamente voy aquí a editar Terrain Layers, voy a crear nuevamente una capa y voy a tomar otro color, por ejemplo este. ¿Listo? Lo selecciono, entonces para seleccionarlo le doy clic, le queda una barrita azul por debajo y voy a empezar a dibujar. Entonces fíjense si ve cómo empieza a aparecer esa nueva textura ahí. Nuevamente los pinceles siguen funcionando de la misma forma, tanto el tamaño como la opacidad. Aquí la opacidad sí pues va a funcionar como opacidad, entonces le va a subir un poquito, de pronto un tamaño del pincel y empezar a dibujar. ¿Listo? Y entonces su tarea ¿cuál va a ser? Ya que ya tenemos el Unity funcionando, entonces va a ser un terreno, ¿cierto? En donde va a trabajar con alguna montaña o a crear alguna especie de sitio como montañoso, ¿cierto? Y va a probar estos distintos pinceles para crear la montaña. ¿Listo, Alex? Y mañana seguimos trabajando entonces con lo que son los terrenos. Entonces, Alexito, eso es todo por el día de hoy. Son las 9:55 de la mañana. Ya mañana nos vemos y seguimos camellando con Unity. Y cualquier cosa me cuenta.